¿Creó Dios el mal? A primera vista usted podría pensar que sí. Dios creó todas las cosas. Entonces el mal también debió ser creación suya. Sin embargo, es importante comprender que el mal no es una entidad tangible como lo son una piedra o el agua. Usted no puede poseer una jarra de maldad. El mal, en realidad, no existe por sí mismo. Es más bien la ausencia de lo bueno. Piense, por ejemplo, en los hoyos. Son reales, pero solo existen en función de algo más. Allí donde hay un hoyo, en la tierra, lo podemos identificar como tal, pero este no puede existir independientemente de la tierra. Bienvenidos a Perspectiva 360. Cuando Dios realizó la creación, todo lo que creó era bueno. Entre sus creaciones estaban seres dados con la libertad para elegir el bien, la posibilidad para elegir auténticamente y ser libres en esto. Dios tuvo que permitir algo más que solo el bien. Así, dejó que seres libres, tanto ángeles como humanos, pudieran elegir entre el bien y la ausencia de este bien, es decir, el mal. Cuando se da una relación negativa entre dos entidades buenas, lo denominamos como mal. Pero esto no significa que sea algo creado por Dios. Quizás una ilustración aclare mejor este punto. Si usted le pregunta a alguien, ¿existe el frío?, probablemente responderá que sí. No obstante, esta respuesta es inexacta. El frío no existe como tal, es la ausencia de calor. La manera similar, podríamos decir que es la oscuridad, no existe por sí misma. Es simplemente la falta de luz. De la misma forma, el mal es la ausencia del bien, o más precisamente la ausencia de Dios. Dios no creó el mal, más bien permitió la ausencia del bien. Dios no creó el mal, pero lo permite. Si Dios no hubiera permitido la posibilidad del mal, ángeles y humanos servirían a Dios por obligación, no por elección propia. Dios no desea crear seres parecidos a robots que solo obedezcan su programación. Al permitir la posibilidad del mal, nos otorgó la libertad genuina de decidir si queremos servirle o no. Como seres humanos finitos, jamás comprenderemos completamente a un Dios infinito. A veces creemos entender por qué Dios actúa de cierta manera, solo para descubrir más tarde que sus propósitos eran distintos a los que pensábamos. Dios observa desde una perspectiva santa y eterna, mientras que nosotros lo hacemos desde una perspectiva pecaminosa, terrenal y temporal. A la pregunta, ¿por qué Dios puso al ser humano en la tierra sabiendo que Adán y Eva pecarían, trayendo el mal y la muerte y el sufrimiento a toda la humanidad? ¿Y por qué no nos creó directamente en el cielo, donde seríamos perfectos y sin sufrimientos? Estas preguntas no pueden ser respondidas completamente en nuestra existencia terrenal. Lo que sí sabemos es que todo lo que hace Dios es santo y perfecto, y al final todo redundará en su gloria. Agustín de Hipona, que fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano, mencionó sobre este tema. El mal no tiene naturaleza positiva, pero la pérdida del bien ha recibido el nombre de mal. Dios tuvo que permitir la existencia del mal para darnos la verdadera opción de adorarle o no. Dios no creó el mal, pero sí permite su existencia. Si no lo hiciera, estaríamos adorando a Dios por obligación, no por una elección. El querer hacer lo bueno es un llamado de Dios para quitar de nosotros la maldad. En resumen, el mal en la tierra no es más que la ausencia de Dios. ¿Y usted qué cree? Esto es Perspectiva 360, donde valoramos cada opinión.